les bendiga. ¿Qué le parece eso? El texto se explica solo, corríjame. ¿Hay algo en el texto que no se puede entender? Si usted lleva los estudios, nosotros venimos en el capítulo 10. En el capítulo 10 Pablo habla de que usted no puede mezclarse con personas que tienen rituales diferentes a la iglesia. Pablo dice, por ejemplo, si usted va a una actividad de un santero, ¿qué usted hace en esa actividad del santero cuando usted no practica la santería? En el momento que usted se une con los santeros y usted celebra con ellos, come lo que ellos comen, Pablo dice, en ese tipo de actividad, tú estás sentándote junto con ellos. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Porque tú o sirves a Cristo o sirves al diablo. Y Pablo dice, eso es la mesa de los demonios, haciendo referencia que ese tipo de actividad es contraria a la actividad cristiana. De hecho, Pablo dice que de la misma manera cuando nos sentamos en una mesa, somos un ejemplo de la unidad del cuerpo de Cristo. De la misma manera que los sacerdotes en el Antiguo Testamento compartían la carne del sacrificio. Ahora entra, luego de trabajar el asunto de las mujeres, que el martes pasado se quedó muy espectacular. Si usted no lo ha visto, puede verlo en el canal de Hablemos de Biblia. Y entonces, en esa misma línea, ahora Pablo habla sobre la cena del Señor. Así que esto es una continuidad del capítulo 10. Todo el mundo se enfoca y lee en la parte que dice aquel que se sienta a la mesa de una manera indigna. Y eso es lo que se cita. ¿Cierto o falso? ¿Sabrá la persona lo que eso significa? Y todo el mundo piensa, claro, relacionamos manera indigna una persona que está en pecado, una persona que está en desobediencia a Dios. Eso es lo que uno puede entender. Pero Pablo no está hablando de eso ahí. ¿De qué Pablo está hablando? Cuando usted va a la estructura de las casas en Roma, una crítica a un comportamiento que está ocurriendo, que es lo que vamos a ver ahora, dentro de Corintios. Dentro de Corintios, la comunidad de fe. No, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo era la estructura de las casas en aquel momento? Espérese que aquí. ¿Ah? No, estoy aquí en este. Ok. Bendito. Ok, ahí está. Esto era una casa romana. Como estaba distribuido en el tiempo de Pablo. Si usted se da cuenta, aquí también le dice en la teoría cómo se distribuía la casa. Este lugar, si usted dése cuenta que vamos ahora a eso. Esto es una casa, no es de una persona pobre. Es una casa de una persona adinerada. Aún hoy usted y yo no podemos tener una casa así. O sea, dése cuenta que tiene una piscina que era donde la gente se bañaba. Así que esas piscinas eran diseñadas de una manera tal que siempre hubiera agua fresca ahí. No, en aquel tiempo no habían baños. Todo eso son casas. Esta es la cocina y esos son los cuartos de los amos y de las personas y donde dormían los siervos. No, ese era un lugar de reunión. Ahí los baños eran letrinas en aquel tiempo. Y regularmente estaban en la parte de afuera de la casa. Ok. Así era como la casa estaban divididas. Vamos a ver ahora qué era lo que estaba pasando en Corintios en este momento histórico. El título que el contexto histórico habla es el compañerismo dividido. Las reuniones en Corintios se hacían en lo que se conocían como casa protectora. Yo le he dicho a usted que en Corintios la estructura de la iglesia era personas adineradas y personas pobres. Los pobres eran personas que tenían ciertas limitaciones. Por tal razón, cuando empiezan a congregarse en la misma iglesia, Pablo habla de ellos como que son un cuerpo, que no hay diferencia entre ricos y pobres. Y todo el mundo empieza a congregarse y a verse como una familia.
no puede haber división entre la iglesia. Y cuando Pablo se va, pues las personas siguen relacionándose. Pero ¿qué sucede? Que en un momento histórico, cuando las personas protectoras, adineradas, ofrecen sus casas para que la gente se reúna o se congregue, que lo vamos a ver ahora, la palabra eclesia, la asamblea, la congregación, se reunían en esta casa de personas adineradas. Las casas de las personas adineradas estaban divididas en diferentes áreas, como ustedes la vieron. Pero estaba el triciclinium, que lo vamos a ver ahora, que era una habitación especial, que era la más cómoda de la casa. Como la máster, excelente don José. Y estaba el atrium. Vamos a ver qué era el triciclinium y qué era el atrium. Cuando vamos al triciclinium, esto era el triciclinium. ¿Qué dice Pablo? Que ellos se reunían allí para comer y para ¿qué? Beber y emborracharse. Mírenlo ahí. Mire cómo está el vino. Aquí la persona sirve vino. Y mire cómo la gente se sentaba en aquel momento histórico. No era como hoy en día, como las mesas de hoy en día. La gente se acostaba. Entonces, venían los sirvientes y colocaban los diferentes platos y picaderas acá. ¿Qué sucede? Que ese lugar seguía siendo reservado para los adinerados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Estaba relacionando la cena del Señor con los banquetes paganos. Recuerda que hablábamos en el capítulo 8, creo que era, cuando hacían los banquetes y los sacrificios. Que eso es correcto, que la carne era una vez al año, cuando se hacían estas festividades, que era el momento que los pobres podían quizás probar un muslito de pollo, por así decirlo. Pero el adinerado tenía acceso a hacer este tipo de fiestas con gran frecuencia. Así es que entendieron o sustituyeron la cena del Señor por este tipo de actividad. Y entonces a los pobres los dejaban en este lugar. ¿Te recuerda la foto? Dese cuenta que este es el atritilium. Mire el tamaño que tiene. Y este patio aquí afuera, no la piscina, este patio aquí afuera era el atrium. Ahí todos se reunían como un solo cuerpo, pero los ricos, esto es una recreación moderna. Esto es una recreación moderna del atricilium, que es esto que está aquí. Mira la silla, bien cómoda, bien chuchin, bien hermosa. Y los hermanitos de escasos recursos en el piso, que lo apenas que lo que se podía colocar era una especie de cojín y estaba uno al lado del otro. Como eran más que los ricos, que estaban atrincherados y todo, imagínate. Totalmente uno encima de otro. Y para terminar de hacerlo más interesante, lo que le daban a ellos era de lo que les sobraba a los ricos que estaban en el atricilio. Ellos se hartaban y lo que venían a traerle luego a los pobres era lo que sobraba. Pero para ellos, como eran los adinerados y las personas cómodas, era lo mejor. ¿Ah? Ni alas, las plumas, era lo que le daban. Los huesos, literal. Y estaban, no era una, y lo vergonzoso es que Pablo se entera que no es una fiesta pagana, es la cena del Señor. No es la cena, por eso yo digo que muchas veces nosotros celebramos la cena con el vasito y la hostiecita. No era así en aquel tiempo. Era el pan grande y una copa, como yo les dije a ustedes. El pan se partía y se daba un pedacito a cada cual.
El cuerpo de Cristo nunca se partió. Yo creo que usted comprenda eso. Cristo nunca se partió. Cristo murió en la cruz, pero su cuerpo nunca fue partido, nunca fue quebrantado. De hecho, a él no lo quebrantaron, ni un hueso le rompieron, porque él murió antes del sacrificio. Él sustituye la Pascua con su sacrificio. Recuerde que la última cena, ¿qué están celebrando ellos? La Pascua, que es el momento que el pueblo es liberado de Faraón y el pueblo va a la libertad, a adorar a Dios de una manera libre en el desierto. Cristo sustituye esa actividad con su propio sacrificio, porque la Pascua terminaba con un sacrificio. Cristo se sacrificó para que nosotros tuviéramos vida y fuéramos libres. Mire, predicarle esto de Cristo a los romanos tuvo que haber sido un reto para Pablo. Permítame explicar por qué. Para los romanos, los héroes que daban su vida, la daban por algo, por gloria, por poder, por fama. Cristo dio su vida. ¿Qué recibió a cambio? Nada. Porque si usted dice, pare, ¿por qué recibió todo poder al morir? No, tenga cuidado, es un disparate. Porque Cristo siempre tuvo todo el poder. Él dejó todo el poder para encarnarse, que es lo que Pablo dice en Primera de Filipenses. Él vino a salvarnos. Lo que empezó a ocupar fue el lugar de salvación del ser humano. Ahora Dios no ve al ser humano, ve a Cristo crucificado. ¿Me sigue? Literalmente Cristo se colocó entre la vida y la muerte del ser humano. Pero no recibió un honor ni gloria. Lógico, nosotros sabemos que cuando Él ascendió a los cielos, como dice el Salmo 124, fue recibido como un gran campeón porque venció. Pero eso es en el cielo. Pero en la tierra no recibió nada. Entonces Cristo muere como un vil ladrón, siendo Dios encarnado, siendo un Dios todopoderoso, y lo hizo solamente por amor. Y no lo deja ahí. Le dice a todo aquel que decide seguirle que le va a dar la vida eterna. Entonces Pablo predicarle eso a un mundo pagano tuvo que haber sido un gran reto. Cuando yo me preparaba yo decía, diantre, ¿cómo Pablo logró? Porque recuerde, para el judaísmo hasta cierto punto es fácil. Y ahora te doy el espacio, Antonio. Porque cuando usted va al templo judío o un templo pagano, usted ve los sacrificios. Pero usted hace los sacrificios porque usted quiere que la divinidad lo bendiga, le prospere en su camino. Y usted pueda ser rico y lo mantenga en salud. Eso es lo que hacen las actividades paganas. En el sacrificio de los judíos, usted no hace sacrificio para eso. Usted hace sacrificio por sus pecados, por los errores que usted ha cometido delante de Dios durante ese año. Entonces usted viene a hacer sacrificio en busca de perdón. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Para qué la gente diezma y ofrenda? Entonces pregunta, ¿a qué sacrificio se parece más eso? ¿Al sacrificio pagano o al cristiano? Antonio. No, esa es la pregunta que te iba a hacer. La Pascua era la expiación de los pecados de los 12 meses, ¿verdad? No. La Pascua se celebraba para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios le dice a Israel, hoy va a morir el primogénito de Egipto. Toda persona que tenga un primogénito varón va a morir. Porque en la antigüedad el primogénito era el que iba heredero y eso se mantenía. ¿Qué pasa? Que esa noche Dios le dice a Moisés, vas a marcar la casa de todos los israelitas con una mancha de sangre en el tinter para que el ángel de la muerte no entre a la casa de ustedes. Y te vas a sentar y vas a sacar un pan sin levadura, vas a tomar hierbas amargas, vas a hacer un sacrificio de una oveja, vas a compartir esa carne con tu familia, con tu visita, y esa noche nadie sale y todos se quedan ahí. Y desde ese momento eso se empezará a celebrar
para que el pueblo recordara la noche que Dios le dio libertad al pueblo de Faraón. Y eso siempre debió de celebrarse. Entonces, cuando Cristo se sienta, eso se celebraba regularmente el viernes antes de, no, sí, se celebraba el viernes antes del Shabbat. Tú lo celebrabas el viernes, cerraba el sacrificio el viernes y el Shabbat tú reflexionabas sobre el sacrificio y sobre todo el año. Ese era el propósito. Entonces, Cristo lo hace, no es viernes. Domingo. Cristo entra domingo, lunes, martes, el miércoles. Cristo lo celebró miércoles. Tengo que ver si era el miércoles que se celebraba o era el viernes. Yo entiendo que es el viernes la que se cerraba para preparación al Shabbat. Pero Cristo lo celebró miércoles. Porque el mismo miércoles por la noche lo arrestan. Entonces él está arrestado jueves y viernes como al mediodía lo sacrifican en la cruz. Y como a las 3 de la tarde, a 4 de la tarde es que muere, expira. Y ahí entonces se forma un revolú porque hay que bajarle esos cuerpos. Y antes de que empiece el Shabbat, que empezaba a las 6 de la tarde, sacan el cuerpo de Jesús del Gólgota. Y es por influencia de Nicodemo y José de Arimatea. ¿Verdad? Los que intercedieron para que por favor el cuerpo de Jesús no fuera echado en una fosa común, sino que le permitieran en un mausoleo familiar que era una cueva que tenía José de Arimatea, que estaba literalmente a pasos del Gólgota. Por eso es que fue fácil llevarlo, porque entonces luego de ahí se van a celebrar el Shabbat. Y entonces él regresan el domingo de madrugada, a las 6 de la mañana. Pero Cristo fue simbolización de la expiación del periodo. Sí, Cristo lo sustituye. Luego los discípulos no entienden, gracias por esa pregunta. Los discípulos no lo entendieron. ¿Me sigue, verdad? ¿Qué pensaron los discípulos? Que yo le he dicho aquí un montón de veces. Cuando mataron a Jesús. ¿Que él iba a resucitar? Que todo se había acabado. Estaban tristes y llorando, porque para ellos todo se había acabado. Y todos se escondieron. ¿Cierto o falso? Entonces luego Cristo resucita y está con ellos ¿cuánto tiempo? ¿Qué Cristo hizo durante esos 40 días? El texto dice que le reafirmó las enseñanzas. Ahí le explica lo que representa su muerte en la cruz. Y ahí esa es la graduación del doctorado. Desde ese momento ya ellos empiezan a predicar la crucifixión de una manera diferente. Por eso cuando Pablo se para y predica, explica la crucifixión de una manera sobrenatural. Alabe al Señor. ¿Esa no la vieron venir? Pero más así con para que tú veas, el doctorado todavía no tienen conocimiento del Espíritu Santo. No, para nada. Por eso que necesitaban la llenura del Espíritu Santo, que es lo que reciben en Pentecostés. Eso es correcto. Ok. La cena del Señor. La cena de Jesús. La iglesia no puede tolerar la división racial ni económica. ¿Qué está pasando en Corintios? Que hay una división racial. Y se están sentando en la misma mesa porque unos son blancos, otros son prietitos o esclavos y no pueden estar juntos con los adinerados. Y en ese escenario se sientan a comer la cena del Señor. Y Pablo le dice, ustedes están comiendo la cena en pecado. ¿Por qué? Por la indiferencia. Gracias, bebé. Por la indiferencia. Porque están dividiendo el cuerpo de Cristo. Eso tú sabes que te iba a decir eso. A lo que yo indignamente es por esa división de que ellos hacen que sí que lo están aceptando, pero a la hora de hay división como quiera. Totalmente. Y él le llama indigno porque están dividiendo el cuerpo de Cristo.
Por eso es que la cena en esta iglesia es abierta. Yo no dejo a nadie fuera. Yo no puedo dividir el cuerpo de Cristo. Pastor, pero si una persona no se ha bautizado, yo lo estoy invitando a que se siente en la mesa con el Señor. Nadie es digno de estar allí sentado. Nadie es digno. Y siempre uso, por eso yo no uso Corintios. Ahora lo entiende, ¿verdad, Elizabeth? ¿Verdad? Por eso yo no uso Corintios. Porque en Corintios Pablo está dándole el pelo a la gente. Yo uso Lucas. Porque entonces Lucas, ¿quiénes están sentados en la mesa? Los apóstoles. Dentro de los apóstoles, ¿quién estaba? Judas. ¿Cristo dejó a Judas fuera? En la misma mesa, Cristo está tratando de convencer a Judas de que no haga lo que va a hacer. O sea, ya Judas tenía un corazón lejos de Cristo y Cristo no lo deja fuera de la mesa, sabiendo que lo va a traicionar. No van a pasar 4 horas y lo va a traicionar. Y Cristo le dice, no lo hagas. ¿Cómo usted me va a dejar a un pecador fuera? ¿Sabe qué hemos hecho en la iglesia? Hemos entendido que la gente merece estar en la mesa. Porque son santas, porque son pulcras, porque oran bien, porque ayunan bien, porque conocen la Biblia. Entonces yo merezco estar en la mesa. Nadie merece sentarse en la mesa con el Señor. Porque la mesa, según dice Pablo, es el lugar del sacrificio. Alaba al Señor. Nati, no te asustes. Sí, pero ya el primer martes que ella viene y yo estoy aquí sulfurado. ¿Por qué? Ay, que tengo miedo de decir algo que le asuste. Puede ser. ¿Me chavé? Mira, está Paola. Está el mister aquí. Está Natalia. Y está la esposa del mister también. Entonces todo es un denominador común, es alrededor de él. Así que yo creo que todo emana del mismo lugar. Pero Dios sabe las cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? En un momento que empezamos a interpretar la cena del Señor, iniciamos pensando, porque teníamos quizá la King James o la Reina Valera, y de hecho cuando vamos a estudiar el libro, esa parte de indigno claramente dice que es lo peor y lo más bajo. Porque para Dios lo peor y lo más bajo es cuando usted divide el cuerpo de Cristo. Para Cristo todos somos iguales. Para Cristo toda la creación es igual. Inclusive en la cruz no me ocurría ahora, pero una de las oraciones fue el dijo que Padre que sean unos como tú en mí. No, eso es cuando Juan 15, cuando ora por los discípulos, él le pide al Padre que los apóstoles aprendan a ser uno como él y el Padre son uno. O sea, la iglesia es una unidad. Y ahora quien está interpretando eso a este punto es Pablo. Aquel que atenta contra el cuerpo de Cristo es aquel que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, no puede ser que el mismo cuerpo se divida a sí mismo. El cuerpo de Cristo no se puede dividir a sí mismo. En un momento histórico, los fariseos le dijeron a Jesús que estaba endemoniado. Y Cristo dijo, ¿cómo puede Belcebú ir en contra de su propio gobierno? En contra de su reino. No hace sentido, dice el Señor. No, un reino contra sí mismo no puede prevalecer. Eso no es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Algunas iglesias hoy en día, excelente, que están más divididas que fraccionadas totalmente. Y se dividen fácil. Fácil se dividen. Por asuntos teológicos, por asuntos dogmáticos. Si Pablo lo cogiera hoy en día, le diría, ustedes no están ninguno digno para sentarse en la mesa del Señor. Mire, yo tuve un profesor, Carlos Colón, no el luchador, Carlos Colón, que él decía que en una ocasión él fue de pastor a una iglesia
Y en la iglesia se congregaba un señor, creo que se llamaba Manolo. Y Manolo se había divorciado en la iglesia, se casó y se divorció en la iglesia. La iglesia, amparada en que Manolo se divorció, determinó disciplinar a Manolo a un punto de que no se sentara en la mesa con el Señor. Y cuando él llega, este caballero llevaba más de 10 años que no se sentaba en la mesa con el Señor. Protestante, pentecostal. Realmente todos somos reformados. Eso es correcto. A veces. No tanto, porque para la Eucaristía se da solamente para las personas que han sido bautizadas en la Iglesia Católica. No todo el mundo puede pasar a tomarla. Y número 2, no la hacen completa porque solamente usted le dan el pan y el vino se lo toma el sacerdote de espalda al pueblo. ¿Por qué de espalda al pueblo? Él lo que hace es tipo Antiguo Testamento. El sacerdote se presenta a él como representación del pecado del pueblo y él se sacrifica por el pecado del pueblo. O sea, eso es una interrupción. Más abierto que otro, pero te digo la doxología católica correcta es según coge la copa, la coloca, porque para ellos en ese momento histórico literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, él presenta el vino como la sangre y él se la toma, él recibiendo el pecado del pueblo y se presenta como pecador delante de la cruz. Y así el pueblo es perdonado por él. Es un embeleco. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda cuando el sacerdote entraba con la sangre al lugar santísimo y que la sangre la colocaba alrededor y tenía que ser entrado con una soga por si Dios lo mataba? Eso es lo mismo que los católicos hacen. Que sustituye la verdadera cena del Señor, que es un disparate. Porque en la cena todo el mundo tomó del vino, de la misma copa. No, ellos lo que hacen es que en una de las... No, en uno de los concilios consideraron, es que la Iglesia Católica ha pasado por diferentes etapas, pero hay varios, primeramente al principio los píos lo celebraban como está en la Biblia, no lo cambiaban. Luego cuando la Iglesia se constituye como parte del Estado, pues empieza a formalizarse y dentro del proceso de formalizarse, el Papa toma un rango mayor, ya no es pío de piadoso, toma un rango mayor y esa palabra Papa es padre, que se parece a la de Abba Padre que Jesús usa y es quien sustituye la unción de Pedro que se convierte en aquel que tiene la llave del cielo y de la tierra y ellos conectan su papado a Pedro. Amparado en esa autoridad, ellos reformulan la cena del Señor porque el pueblo no tiene la capacidad de merecer la sangre de Cristo. Y solamente una persona consagrada totalmente a Cristo puede recibir la sangre de Cristo porque si no eso lo puede matar. ¿Qué están haciendo? Están dividiendo el cuerpo de Cristo. Lo que hacían en Corintios. Para que aquí lo hacen de una manera más consagrada. Le excuse la consagración. Aquí nadie puede quedarse fuera de la cena del Señor, es lo que Pablo dice. Todos tienen que estar unidos. ¿Sabe por qué? Dice Pablo. Porque en el momento que ustedes se sientan unidos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Excelente, Paola. Por lo menos una peja tiren. Bendito. Ni una peja.
Jesús veía toda la humanidad como una sola. El evangelio era es para toda la creación. Apocalipsis nos dice que en el cielo hay toda nacionalidad, toda lengua, toda la humanidad está en la presencia del Señor. ¿Cuál es el requisito? Aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Cómo usted predica a Cristo? Con amor, con misericordia, con paciencia, demostrando que su estilo de vida es diferente al de los hombres. Su manera de actuar es diferente, su toma de decisión es diferente. ¿Cómo usted trabaja la crisis del día a día? En otras palabras, lo que tú no dices, pero haces. Esa es la mejor manera de predicar el evangelio. La cena del Señor, similar a la mesa del Señor, capítulo 10. Cuando hablamos de la cena, en el capítulo 10, Pablo dice que la cena se convierte en el altar de sacrificio. Y nosotros recordamos ese momento como el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento en el templo. O sea, ese es el nivel que Pablo ve la cena del Señor. ¿Duda, pregunta? ¿Aportaciones? ¿Eso es lo que usted sabía de la cena? Ah, Elizabeth. ¿Cómo era ese momento? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ah? Elizabeth, que si se acuerda cómo era eso en la iglesia pentecostal. ¿No lo recuerda? ¿Usted nunca se sentó en la cena? Después te contaron bien fuerte, ¿verdad? No te lo creo, pero que tú lo mi suegra también ha hecho disciplina. O cambia el Cristo, cambia el tiempo. Eso es correcto. Yo recuerdo una vez. Yo recuerdo una vez que me iba a sentar a la mesa y yo no me había bautizado todavía. Y pasaron el plato y yo fui a coger el plato y Víctor Cruz me dio un clase de manoplazo. ¿Qué usted hace? Y yo, no, usted no se ha bautizado. Si usted come la cena, Dios lo va a matar porque usted está comiendo la cena en pecado, indignamente. Y yo me sentí tan y tan mal. Yo estoy aquí porque definitivamente Dios me llamó, ¿sabe? Porque mire que la iglesia me trató de sacar a palo. Diga, don Antonio. Yo tenía, ¿cómo me habían enseñado? Te voy a decir de todo corazón. No dispara, Elizabeth literalmente ni recuerda un momento. Yo le tuve reverencia hasta que usted me enseñó a comerla, porque Dios lo utilizó porque yo decía, ellos me enseñaron que si yo la comía y antes de eso había que me iba a enfermar. ¿Que te iba a morir? Entonces, Sí. Entonces, yo decía, todos los que están enfermos y están comiendo la cena a lo loco. Yo siempre decía eso, si usted se enfermó, es lo que se comió la cena enfermedad. Sí, así yo que rápido sacaba mi conclusión, es que estaba en pecado cuando comió la cena. Y nunca me calculaba, la semana de una entrevista, que este tipo está en el hospital. Hasta de preso, porque siempre fue pentecostal. De hecho, yo recuerdo que tanto era así que cuando se pasaba la cena, los hermanos los que estaban mirando para el lado para ver quién no cogía la cena. ¿Por qué? Está pecado. Ajayo, pero ese es el hermanito que está en el ministerio y está en pecado y no comió la cena. ¿Qué usted está haciendo ahí con eso? Dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, literalmente, toda la iglesia que piensa de esa manera está comiendo la cena de manera indigna, desde el altar hasta el que está en el parking.
Alabé al Señor. No, lo que pasa, no te entiendo. ¿Cuál es el problema? Que estamos predicando un Dios no inclusivo, sino exclusivo de los que merecen a Dios. Date cuenta que la crítica de Pablo es a estas personas adineradas. ¿Usted está listo? Y las iglesias que tienen sillas reservadas para los que más diezman y ofrendan. ¿No están haciendo esto? Eso no es lo que están haciendo. Y sin embargo son los que se sientan primeramente como dignos y capacitados de recibir la cena. ¿Qué dice Pablo? Estás en pecado, estás mal, no puedes hacer eso. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y a los pastores que cuando llegan les gusta que lo sienten al frente porque no se quiere sentar aparte allá con la Grey. ¿Por qué no? ¿Usted es superior a la Grey? Ah, porque hemos profesionalizado el pastorado. Claro, se refiere a eso. Y número 2, como yo hablaba en la clase de liderazgo el domingo, usted tiene que ser parte del cuerpo, usted no puede ser superior a nadie. Porque todos estamos sometidos a Cristo y tenemos que servirnos mutuamente. Si yo no le sirvo a mi hermano, ¿cómo yo puedo liderar a mi hermano? Eso es parte también de la mesa del Señor. ¿Qué pasa? Que nos han enseñado mal. ¿Por qué? Porque tenemos pensamiento. ¿Usted sabe de dónde sale esa visión? Es una visión gnóstica. Bueno, cuando yo estaba en discípulo y decía que mi cena era abierta, decían que yo no podía estar haciendo eso. Sí. Cuando yo llegué, dígalo, cuando usted llegó fue que eso cambió. Yo no puedo dividir el cuerpo de Cristo. Pastor, pero una persona que está en adulterio, que está con un problema de esto, de lo otro, yo lo quiero cerca de Cristo. Yo lo quiero en la mesa, que coma la sangre y el cuerpo de Cristo. Porque de esa manera yo estoy abriendo el espacio que entienda que Dios es un Dios inclusivo, no exclusivo. Dios quiere trabajar contigo, como lo hizo con Judas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo menciono a Judas porque fue el peor. Pero los otros 11 estaban iguales. Hello. El viernes cuando mataron a Jesús, ellos estaban allí dando su vida por el maestro o estaban escondidos. Pedro estaba a qué sé yo cuántos pies y negó a Cristo 3 veces. Dígame si ese tipo merecía estar en la mesa. Cuando Cristo le dice, me vas a traicionar, y le dice a Cristo, embustero. Pastor, la Biblia no dice eso. Pedro, me vas a negar. Yo no voy a hacer eso. Donde tú vayas, yo voy. Pedro, me vas a negar. Yo no voy a hacer eso. Tú estás equivocado. Yo voy a morir junto contigo. Pedro, me vas a negar. No una vez, sino 3 veces. Y Pedro dijo, estás equivocado. Yo no lo haré. Lógico, yo hice una conexión. ¿Usted se acuerda de eso? Cuando yo estaba en Rincón, que ese domingo no se pudieron reunir, y yo explicaba que quizás Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero cuando le tocó cumplir su palabra, la cumplió. Murió en la cruz, pero ya lleno del Espíritu Santo. Cumplió su palabra, pero en ese momento histórico le dijo a Jesús, tú estás equivocado. Diciéndole a Dios encarnado, tú estás equivocado. A Natalia. Lo que pasa es que seguimos predicando a un Dios que quiere matar a la creación, que quiere destruir a la creación, no salvarla.
¿Quién es que decide perderse? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Qué quiere Dios con el hombre? Salvarlo. Dios quiere salvar al hombre. ¿Qué hace el hombre? Se aleja. ¿Usted está listo? ¿Quién le ha puesto escollo al hombre para que se acerque a Dios? La iglesia. Y la gente lo que hace es que se aleja de Dios en vez de acercarse a Dios. Y nosotros le hemos imposibilitado el acceso a Dios a la gente. Y nos hemos atribuido una autoridad que Dios no nos ha dado. Hola. Yo lo estoy diciendo, cuando Cristo venga, aquí va a haber sorpresa. Aquí va a haber sorpresa. Usted se va a sorprender. Lógico, quiero aclarar. ¿Verdad? Y aquí me voy por la calle del medio porque es la que la Biblia nos enseña. Cuando yo hablo de sorpresa, hablo de la iglesia. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, para el cielo usted no va. Le pido perdón. Es lo que la Biblia enseña. No, pastor, yo soy buena gente, para el cielo no va. Lo que te limpia de tu pecado es la sangre de Cristo. Y confesar que Él es tu Salvador frente a la cruz. Fuera de eso, pastor, pero hay que ser perfecto. En ningún momento la Biblia dice que vamos a ser perfectos. Juan dice, vamos en busca de la perfección. Trabajamos todos los días para ser mejores representantes de Cristo en la tierra. Queremos amarle, queremos conocerle, queremos entregarnos a Él. Y todos los días quiero parecerme más a Él. Porque el mundo lo que quiere es destruirme, yo me quiero destruir, el enemigo me quiere destruir, pero en ti encuentro amor, apoyo y protección e inclusión. Y en el momento que le abro mi corazón, Él derrama sobre mí algo, cosas sobrenaturales. Gozo, paz, alegría, una cosa brutal, un sentido por vivir, por disfrutar cada detalle, no romper esas cadenas de ansiedad que el mundo nos trae, de desenfoque, de distracción, y empezamos a valorar las cosas a la luz de Cristo y vemos todo diferente, bien brutal. Todo lo vemos diferente, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, mi salud, mi cuerpo, mi pensamiento. Amén. Eso es Cristo, eso es Dios. Todo lo demás son embelecos de la gente. No me diga, no, pero pastor, es que si yo soy buena gente. Me gusta, es que me gusta. Viene el joven rico, un chamaquito como yo. Chamaquito. Maestro, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Bueno, tú sabes el proceso. Honra a tu padre y a tu madre, guarda la ley, bla, bla. Maestro, desde pequeño, todas esas cositas yo las he hecho ya, bendito. Dime algo que yo no sepa. Y de hecho, yo no sé si tú sabes, pero yo soy mano derecha de Caifás. Yo soy de los que cuando se abre el ofertorio, yo estoy ahí dando de como es. Y Caifás sabe que yo doy una gran porción en ofrenda y Caifás lo sabe, por si acaso. Dice, bendito. Excelente. Te falta una cosita. Entrega toda esa confianza en ti mismo. Entrega toda esa justificación en ti mismo que se fundamenta en el poder y en el honor que te da tu posición económica. Y sígueme. Se puso contento y dijo, ya maestro, lo voy a hacer. ¿Qué hizo? Bajó su rostro y se fue. Porque él era demasiado bueno en sí mismo. Y se añade, por acaso, ¿verdad? Usted que me está viendo, que no vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo. Cristo habla de las 99 ovejas, ¿cierto o falso? A usted le fascina esa parábola. Amén. ¿Quién es usted? ¿La que se perdió o las 99? Usted es la que se perdió. Amén. Usted tiene $100 en billetes de A1 y se le pierde un billete y usted va a buscar ese billete y usted va a celebrar porque encontró el billete, ¿cierto o falso?
Y los otros 99 se le perdieron. Voy a tomar agua en lo que usted lo asimila. No, eso lo dijo el maestro, yo no. Él está celebrando porque se encontró el peso que se le perdió, pero perdió 99. ¿Qué dice Cristo más adelante? El sano no necesita médico. El que necesita médico es el enfermo. ¿Qué está diciendo? Que las 99 se creían sanas en su propia prudencia y consideraban que no necesitaban de él. Eso es lo que la parábola significa. En otras palabras, hay gente dentro de la iglesia que se creen extremadamente alto y santo, incapaz de relacionarse con alguien que pecó o le falló al Señor, porque es un pecador. Mire, la iglesia pentecostal, el que peca, es mejor que el diablo se lo lleve. Porque para restaurarlo, olvídate de eso. De hecho, en la iglesia en general, cuando una persona le falla al Señor, y si es un líder, más todavía, la iglesia le da de codo. El margen de error es bien pequeño. Máxime cuando es una disciplina para destruirlo. Claro. Pastor, ¿pero usted cree en la disciplina? Claro, yo creo en la disciplina. Pero una disciplina restauradora. Si yo le fallo al Señor, yo le fallé al Señor, no solamente a la iglesia, yo le fallé a mi Dios. Yo tengo que sentarme. Y la iglesia tiene que ayudarme en mi proceso de restauración. Quizás Dios no me va a regresar a la posición, pero quédese en la iglesia, no se me vaya. ¿Qué hace la gente? No. Lo sientan en la parte de atrás y nadie ni lo saluda. De hecho, hay comunidades de fe que ni el diezmo ni la ofrenda lo quieren de esas personas porque sienten que van a contaminar la iglesia con su pecado. Lo terrible también es que encima de eso, muchas veces hasta le hacen ver a toda la comunidad hasta el pecado del hermano en vez de buscar la manera de que como tú dices, de levantarlo y cambiarlo, pues realmente hacen que los demás le busquen. Claro, lo excluyan. Por si acaso, pastor, eso. Estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Usted recuerda, creo que fue el capítulo 3, que Pablo dice, yo no te estoy diciendo que no te reúnas con los paganos, con los idólatras y con esta gente. Yo no te estoy diciendo eso. Al contrario, tú tienes que estar en medio de ellos para que le prediques. Yo te estoy diciendo que los que están dentro de la iglesia y se comportan de esa manera, con eso no te reúnas. Es muy diferente. ¿Qué Pablo dice? ¿Y por qué es lo que realmente Pablo? Pastor, no, me estoy contradiciendo. Porque lo que pasa es que estos eran los líderes de la iglesia, las personas adineradas de la iglesia, que habían alterado la constitución de la iglesia para favorecer una barracidad que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y esos mismos estaban juzgando a los débiles y los excluían. Natalia tiene que estar asustada. Porque ella me imagino que dice, Dios mío, y la Biblia dice todas esas cosas. ¿Cómo va a ser? Si la palabra de Dios. Pues sí, yo sé que te pasa viendo a Jessica Ten también, chacho, corre por tu vida. Pero ese es otro tema. Es por eso que me gusta la Biblia. Porque la Biblia muestra la condición del ser humano, pero también muestra la salida para la condición del ser humano. Y la liberación de eso es la sangre de Cristo. Y Dios no deja a nadie fuera. Pero la vida cristiana no es perfecta. Hay altos y bajos.
Eso no significa que tenemos una carta abierta para pecar, pero significa que si tropezamos, Él nos va a levantar. Porque yo no estoy en la mesa por mi criterio ni por mi fuerza, yo estoy en la mesa porque Él me invitó. Significa que yo no merezco estar ahí, pero Él me hace merecedor de estar ahí. Entonces yo me debo ¿a quién, Natalia? ¿A mí o a Él? A Él. ¿Qué significa? Que yo voy a estar lo más cerca de Él posible, porque ¿qué quiere Él para mí? ¿Matarme y destruirme y arrancarme la cabeza porque soy un maldito pecador? ¿Eso es? No, ¿qué Él quiere? Y nos quiere llevar a ese primer... Es que está brutal. ¿Usted está listo? Dios nos quiere llevar a ese momento cuando te dio la vida y te creó. A ese momento. En el momento que tú naciste, en el momento que tú eras un cigoto, que Dios se alegró de lo que ya había creado en ti y Él vio toda tu vida, lo que Él quería para ti. Y lamentablemente cuando nacimos, nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad, luego nuestras decisiones nos fueron alejando de Dios. Y empezamos a ver a un Dios que cada vez que las cosas me salen mal es porque estoy en pecado. Entonces Dios me manda a prueba. ¿Alguien se atrevió a decir la estupidez más grande del mundo? Que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nombre. Porque tú te picas. Ah, lo has citado. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Y dónde tú escuchaste eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? Es que no va a aparecer en la Biblia. Alguien dijo, porque no se mueve una hoja si Dios no lo autoriza. ¿Dónde la Biblia dice eso? Totalmente. Porque no aparece en la Biblia. Que repiten y repiten. Esos son disparates, perdóneme. Cuando el puertorriqueño escucha la palabra disparate se molesta. Me doy cuenta en mi canal, cuando yo digo usted es un disparatero, la gente se molesta. Usted es un disparate, eso está mal dicho. Eso no es bíblico. Primero, la Biblia dice sí lo siguiente: no vendrá prueba a tu vida que tú no puedas sobrellevar. Porque Dios nos va a probar como el oro, eso dice Pedro. Dios nos va a probar como el oro, porque cada prueba va a sacar lo mejor de nosotros. Pero como yo le decía al señor Víctor Cruz, pero yo no puedo decir que Dios me está probando cuando yo cojo una pistola y voy a asaltar un banco y me cogieron preso. Ay, que Dios me va a probar. Dios no está probándolo a usted. Usted es un caballero que tomó una mala decisión. Totalmente lejos de Dios. Totalmente. No, ¿usted está listo? Voy a tomar agua. Si usted quiere, yo me siento en mi autodisciplina. Así se sentaba don Alfred. ¿Usted se acuerda la primera vez que vino a la iglesia? Se me sentó en la silla de al frente y me hizo así. Y terminó como un gatito en la presencia del Señor. Así que no me vas a intimidar. Eso es psicología positivista. A ver, pero no va dentro de la iglesia. ¿Qué dice la psicología positivista? Que no importa lo que tú hagas, bueno o malo, va a ser de bendición para ti, de ayuda para ti. No usan la palabra bendición, usan crecimiento para ti. Porque yo lo que te dije fue algo por ti, para que tú no la generes tanta vez. Sí, por favor, por favor. Y a ti, yo soy un gatito de la no, pero nada, ahí ya está, ahí ya. No hay problema, pero te estoy diciendo
traducción buena. No, pero él busca en su enciclopedia de 3.000 libros. De los 2.000 cristianos, hay 1.000 psicológicos, hay 1.000 teológicos, y neurológico tengo 2. Neurológico tengo 2. No, yo leía a Paulo Coelho hasta que me enteré que era budista, sincretista. Hasta ahí lo corté. Pero yo sé por los contextos que ponen siempre de él. Porque nunca he leído un libro de él. Eso de los hijos de la luz, eso es una visión gnóstica. Después que uno lo sabe, pues chévere, muy bonito, inspirador, pero después me di cuenta, dije, ajayo, Dios mío, líbrame. Psicología positivista dice que no importa lo que tú hagas, va a redundar en bien para tu vida. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque, ok, Ignacio, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio decía que al hombre le vienen múltiples males. Males externos y males internos. Y de ellos muchas veces él no tiene el control. Pero de todos ellos Dios los convertirá en bendición para el hombre. Ahí aplica lo que Pablo dice, porque para lo que estamos en Cristo todo obra para bien. Eso es una cosa a yo decir que todo lo que yo haga va a obrar en bien para mí, porque yo tengo que tener cuidado con las decisiones que yo tomo, con lo que yo hago, y yo tengo que buscar la dirección del Señor. ¿Qué dice el santo San Ignacio de... Estoy buscando el de dónde era él. Dios mío, es que hace tiempo que no lo cito. De Hiponia. San Agustín de Hiponia, perdón, no es Ignacio. San Agustín de Hiponia. ¿Qué dice él? Hay cosas de las cuales tú no tienes el control, pero vendrán a tu vida. Una enfermedad. Pero Dios va a usar esa enfermedad para fortalecerte. Y tú vas a salir victorioso de la enfermedad. Pero tú no la buscaste. ¿Me sigue? O sea, y lo mismo un accidente. Hay cosas que lamentablemente, producto del mundo colapsado que vivimos, y ahí surge la pregunta, pastor, pero entonces Dios no tiene control del mundo. Yo le pregunto a usted, ¿tiene Dios control del mundo? Gracias, Elizabeth. Dime, Natalia, ¿qué ibas a decir? ¿Hiciste así? No, según Cristo, él llama a Lucifer el príncipe de este mundo. Aleluya. Oye, por fin Dios la pegó. Dale su espacio y llega, él llega. Totalmente de acuerdo. Este mundo no es dirigido por Dios. Porque si fuera dirigido por Dios, no ocurriera lo que está ocurriendo. Y eso es lo que Apocalipsis nos dice. Dios va a dirigir el mundo, él mismo, en un momento histórico, pero todavía eso no ha ocurrido. Ahora mismo lo que usted tiene es el gobierno de los hombres. Dios no tiene nada que ver con la masacre que jamás hizo contra los israelitas, que mataron 1.400 personas, y ahora los israelitas le han matado 8.000 palestinos. Dios no está ahí. Ni con Hamás, ni con Israel. Alaba. Alaba. Ni con el charlatán que violó a su hija y la mató. Dios no estaba ahí. Eso no tiene nada que ver con Dios. Esa es la pudredumbre del ser humano. Y como no acabamos de reconocerlo, no le predicamos a Cristo. Porque hemos justificado que el Dios es que los hombres son buenos. El hombre no es bueno. El hombre es un ser colapsado, malvado y corrupto y dado a la maldad. En los años 90 en las iglesias se prohibía decir pecado. ¿Qué es pecado? En el blanco. ¿Qué significa? Tradúcelo. No, en la vida diaria. Tomar malas decisiones. Se acabó. Todas las malas decisiones que tú tomas, eso es pecado. Que te hacen fallar, que te hacen, ¿está listo? Herirte, hacerte daño, eso es pecado. En otras palabras, cambia el significado, Nati. Pues entonces, si todo lo que yo hago mal
me hace daño a mí, ¿es Dios que te está haciendo daño o eres tú mismo? Alaba al Señor. Me voy a sentar si usted quiere. Pero es que no, como estoy en pecado, pues Dios está en mi contra y me quiere hacer daño. ¿Eso no es lo que ustedes le han enseñado? ¿Cierto o falso? Si todo te sale mal porque es que como estás en pecado, pues Dios no quiere estar contigo. El karma, que también es una visión budista, que viene desde la reencarnación, pero ahí vamos. Que hay veces que en la iglesia traen esos disparates también. Dios mío. Fuego consumidor. Dios es amor, pero fuego consumidor, citando a Jeremías. Distorsionado el texto totalmente. Pastor, pero mire Corintios. Mire lo que hemos aprendido de Corintios. Porque Corintios viene con una línea de pensamiento. Pero ¿qué hace la gente? Lee una parte de Corintios y se pone a interpretar ese pedacito de Corintios. Y cuánto disparate empiezan a decir por ahí para abajo. Compay o comay, bájele 2. Le hace la carta completa antes de predicar sobre ella. Pero pastor, ¿y qué se supone que usted haga con la palabra? ¿No es estudiarla? Mire, lo peor que le ha ocurrido a la iglesia, que era para mí uno de mis diccionarios favoritos, era Strong. Strong tenía una parte temática. Si usted quiere hablar de amor, estos son los versículos de amor. Y tomaba versículos de guerra de los salmos. Entonces uno dice, pues entonces yo puedo predicar de esto. Usted ve que la gente empieza a predicar y cita aquí, y cita aquí, y cita acá. Entonces, si usted es un estudioso de la Biblia y usted va a buscar esos versículos, usted dice, ese versículo no quiere decir eso. Para nada. Usted cogió y le puso lo que usted quería decir al texto. Mire, eso es herejía. Usted es herejía. ¿Qué dice Apocalipsis? Aquel que quite o añada algo a este texto, maldito sea, anatema sea. ¿Y qué hace la gente con una mala interpretación? De hecho, muchas personas que están viendo este estudio van a decir, ¿malinterpretando está usted? Pues claro, porque yo estoy luchando contra la tradición de lo que le han enseñado a usted. Que yo con frecuencia decía, cuando yo empecé el domingo, que yo dije, vamos a ver el liderazgo bíblico versus el liderazgo de las iglesias. ¿Se acuerdan que se los dije? Y los dos son totalmente diferentes. Yo hice la tarea de empezar a buscar libros de liderazgo sobre el apostolado de Pablo. No encontré ninguno. Hay estudios bíblicos, chéveres, pero ni uno. Ninguno. Entonces, si somos parte de una iglesia que no está dispuesta a sufrir el uno por el otro, ¿qué estamos haciendo con la iglesia? Dividiéndola. Por si acaso usted pensó que me había ido del tema. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. La iglesia debe de ser un ejemplo de amor y de misericordia y de perdón y de restauración. No somos perfectos, el ser humano tampoco lo es. Nosotros somos una extensión de Cristo. Yo explicaba, cuando hablaba del carácter de los 12 apóstoles, que la iglesia es la Jelishá del Señor. La iglesia es una extensión de Cristo. En otra palabra, nosotros representamos literalmente a Jesús. Se supone que cuando la gente me ve a mí, vea a Jesús. Eso es lo que es el trabajo del Espíritu Santo. Nos forma, no al pastor, no al evangelista, no, nos forma la imagen de Jesús. Y tenemos que proyectar ante los demás la imagen de Jesús. ¿Qué sucede? Que nos hemos concentrado en yo, en mí. Yo me quiero parecer a Jesús. ¿En qué parte de Jesús? ¿La parte divina o la parte humana?
Todo el mundo quiere la parte divina. ¿Usted puede parecerse a la parte divina? Es a la parte humana. Pastor, hay que ser 3 veces santo como... Jeremías está hablando de la santidad y perfección de Dios. No que el ser humano va a llegar a esa perfección. Jeremías le está diciendo al pueblo caído, esfuérzate por dar lo mejor de ti. Y mantén tu separación para Dios, no te contamines. ¿Cómo la gente se contamina? Pastor, que se van a beber la lata, que se van a fumar, que se van con la droga, que se van con la falda. Siempre los asuntos morales. Y los conflictos con tu familia. En la iglesia. Gracias, Elizabeth. Natalia no vuelve, yo creo, a la iglesia, Elizabeth. Yo. Uy. Y muchas personas lo que piensan es, no, yo lo que quiero es que este hijo del diablo que tengo en casa vaya conmigo para la iglesia, para que se convierta. Se supone que ocurre en tu casa. ¿Por qué no ocurre en tu casa? Porque hemos proyectado que la santificación es solamente para la iglesia, no para la vida diaria. ¿Qué está mirando el joven? ¿Cómo tú trabajas las crisis? Ok. Usted tiene un nene pequeño. A su familia, claro. Cuando usted ve a su hijo y usted va al supermercado y el nene tiene 2, 3 años y ve que usted coge la uva y se la jampea y antes de llegar a la caja la tira a un lado y usted no la pagó. Papi, te está buscando el vecino. Jayo. Mano, papá, dile que yo no estoy, por favor, porque es que estoy cansado, explotado. Dile que yo no estoy. ¿Está bien, papi? ¿El nene lo va a cuestionar? No. Papi no está. El nene ve los problemas que usted tiene con su esposa, que la maltrata, que no... Ay, no, pastor, frente a los niños no se discute. Pero sin embargo, destruye a tu esposa en el cuarto y tu nene se enteran. Mejor discute frente a ellos para que ellos vean cómo ustedes trabajan la diferencia. ¿Por qué no hacen eso? Alaba. ¡Santo! Acabamos aquí la escuela bíblica. Todavía falta 1 horita. Media hora. No, 15 minutos y nos vamos. Yo sé testimonio de hijos de pastores que el domingo, de camino para la casa, el pastor les barataba a la esposa porque estaba hablando con alguien en la iglesia. Y los nenes sentados en la parte de atrás. ¿Usted sabía que los primeros que se pierden son los hijos de pastores que no quieren saber de las iglesias? Esas estadísticas están ahí. De 10 pastores con hijos, solamente 1 o 2 le sirven al Señor. ¿Por qué? La pregunta de Paola. Número 2, presentan a un Dios rígido, castigador y recto que no tolera la imperfección. Eso es gnosticismo. Eso no es el Señor, eso es gnosticismo. Y esos son textos sacados de contextos que han llevado a la iglesia a un desastre, que lo que hemos provocado es que la gente no quiera ver a un Dios restaurador y de bendición y de esperanza. Y entender que el proceso de santificación es un proceso de separación. Yo me separo y como dice Juan, voy a dar lo mejor de mí. Claro, voy ahora a citar a Pablo. Óyeme, no me malinterprete. Yo no estoy diciendo que aquel que persiste en estar en pecado, luego de haberse consagrado para Cristo y usa como excusa la gracia para hacer una desgracia, si tú piensas así, tú estás en pecado, dice Pablo. No,
Yo me refiero que tú te esfuerzas y tienes claro que si te tropiezas, Dios te va a levantar y tú te levantas. Y tú tratas de huir de todo aquello. Porque cuando tú entiendes que el pecado te hace daño a ti y es como tú abalanzarte contra una espada, si tú vuelves y te abalanzas contra la espada, que tú eres masoquista. Porque si ya Dios te restaura, Dios te limpia, ¿para que tú vuelves para el fango? Al contrario, todo aquello que tú sabes que te puede hacer tropezar, ¿qué tú haces? Lo evitas. Entonces yo digo a la gente, no, que si el enemigo viene por la acera, tú te le paras de frente, tipo sapoconcho. ¿Qué pao? Al enemigo. Que usted se le va a parar como un sapoconcho al enemigo, le va a pasar lo mismo que al sapoconcho. Lo van a aplastar. Del enemigo usted corre. Claro, pero no, al cristiano le han enseñado que no, que tiene al enemigo debajo del pie. Y ahí es que el enemigo lo tiene cocinadito en el caldero. Dime qué hizo Cristo con él si no lo echó fuera rápido. Cristo lo cortó rápido. La respuesta de Cristo eran corta y precisa. Vete. Y cuando usó la multitud para hacerlo rey, que Cristo por poco y colapsaba, nadie predica de eso. Oraba y se fue a orar, porque eso fue una tentación fuerte para él. Claro, pan y los peces, que los discípulos dijeron, papá, y esto está planchado, el pueblo está contigo, tírate, que nos quedamos con Israel y tú vas a ser el ungido. Dijo, no, están desubicados. Necesito tiempo. Y se alejó. ¿Qué significa? Que por poco Cristo colapsa. Pastor, ¿cómo va a ser? Cristo era perfecto y fue perfecto, pero colapsó en algunas áreas. No colapsó en Getsemaní. No colapsó en la cruz. ¿Qué te está diciendo Cristo? Tu humanidad puede colapsar, pero no te rindas. Confiésate. No sé cómo explicarlo. Inclusive, reconociendo eso, ¿por qué no pide al Padre por el Espíritu Santo para nosotros? Porque sabía que no iba a poder. La palabra Espíritu Santo, cuando Jesús dice, y aquí que vendré el ayudador. ¿Cómo se traduce esa palabra? Paracleto. Un paralegar. ¿Qué es un paralegar? Es un asistente. Es como, no es un abogado full, pero hace las funciones de un abogado. Le hace el trabajo fácil al abogado. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Y dentro de su función de ayudar, es transformar nuestro carácter para ayudarnos a ser igual al Jesús humano. No al Jesús divino. Al Jesús humano. ¿Cómo era el Jesús humano? Dejó de ser espíritu para ser humano. ¿Cierto o falso? ¿Qué se supone que entonces haga la espiritualidad en nosotros? Que nos haga más humanos. No, la humildad hay que rechazarla porque es pecado. Gnosticismo. Y una gente con una clase de Rose tiene que, cuando yo llegue a casa, Rose me va a esperar despierta y me va a hacer pedazo. No, usted se lo aseguro. Eso no va a fallar. Ella me va a esperar despierta. Tiene que estarse riendo ahora. Pero me va a esperar despierta, yo lo sé. Y me va a tirar con todo. Luego de estar adorando a otros dioses y en altares ajenos, venían a celebrar entre los ricos, los acomodados, aparte. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tú no puedes servir a dos señores. ¿Cómo tú vienes de estar adorando a dioses paganos? Entonces vienes a sentarte aquí en la mesa con tus hermanos para honrar a Cristo. Tú estás desenfocado. No puedes. No puedes. Porque para ellos la cena del Señor era una actividad más. Era una excusa para comer y para beber. El cristiano no bebe, pero come. Eso es pecado. Eso es pecado.
Usted no puede comer de esa manera descontrolada porque eso es detrimental para su salud y en contra de la palabra. Es tan enfermo el que se emborracha como el que come hasta que no puede más. Claro, de hecho, la comida es adictiva. Hace un tiempo atrás el mismo Jay Fonseca lo decía, que él no fumaba ni bebía, pero la comida era adicción para él. A la ansiedad, gracias. Que lógico, la ansiedad tiene otras raíces. La ansiedad es el resultado, pero no es la condición. Es lo mismo que la gente dice, no, yo fumo cannabis porque es que tengo una condición. No, perdóname. No, perdóname. El no poder dormir es la condición, eso es lo que se te va a diagnosticar. ¿Cómo se va a tratar? Puedes usar el cannabis, es un tratamiento por un tiempo determinado. Y no es fumarlo, hay otros medios. Porque tanto fumarlo como el vapor es detrimente para tu pulmón y para tu cuerpo. Alaba al Señor. Y dañas otra. Correcto. Entrégale tu vida a Cristo para que tú veas cómo las ansiedades se van y desaparecen y aprende a perdonar. Usando la división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función principal de Lucero? Dividir la iglesia. El mismo G.G. Ávila dice que una de las funciones principales del diablo es dividir el cuerpo de Cristo. Y lo hacen las familias seculares también, todo. Es lo que les vino a dividir. ¿Y qué hace la iglesia? Se divide. Cuando la iglesia se divide, se debilita. Por eso hoy en día las iglesias estamos debilitadas. Y cuando usted va al texto que usa la palabra congregación, yo he explicado aquí lo que significa congregación, ¿verdad? Eclesia. ¿Qué es eclesia? ¿Qué es eclesia? ¿No saben lo que es eclesia? Eclesia es congregación. De hecho, en el libro está. Hoy los dejé descansar del libro. En el libro aparece lo que es eclesia. Eclesia es congregación. ¿De dónde se toma esa palabra? Es una palabra griega. De una acción política que se llevaba a cabo por los representantes del pueblo que se reunían, que se congregaban todos unidos para buscar soluciones para las necesidades del pueblo. Y Pablo usa esa misma acción de parte de las comunidades que se reunían como un cuerpo para buscar a Cristo, que es la mejor alternativa y solución para sus vidas. Eso es la iglesia. ¿Estamos haciendo eso hoy? ¿Qué soluciones tenemos para la sociedad? Que vengan a Cristo, dicen ellos. Ok, ¿quién le va a modelar a Cristo? ¿Cuántos políticos usted lo ve que ahora empiezan, vélelo, a buscar las iglesias grandes para empezar a sentarse y a congregarse en las iglesias? No es que quieren buscar a Cristo, están buscándolo a usted para que usted vote por ellos. Y hay muchos pastores que por el reconocimiento de que lo vean con la foto con el alcalde o con el gobernador, lo verán que le facilitan sus púlpitos. Y después usted ve que lo acusan de robar o de adulterio o de fornicación. Y no solamente eso, sino cómo dividen al pueblo por su ideal y su beneficio. ¿Y que Dios está con quién? Dios no va detrás de usted. Dios tiene que ir al frente, usted sigue a Dios. El púlpito, yo siempre lo he dicho, la consagración del púlpito depende de quién. De la comunidad de fe y de los que se paran aquí. Y si esto es un lugar que lo hemos consagrado para Dios, es para Dios. Y todo el mundo está de acuerdo que es para eso, para nada más, no para política. Ni para chisme, ni para destruir a nadie. Esto es un lugar de restauración. El púlpito debe de ser visto como un lugar de restauración. Dios desde aquí envía palabra de restauración, de bendición para cada persona.
A la iglesia le da con todo. A usted le da con todo, a mí me da con todo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nosotros estamos capacitados para hacer y somos el ejemplo. Somos el ejemplo. Y Dios nos va a exigir a nosotros lo mejor. ¿Por qué? Porque sabe que lo podemos dar. Y no podemos estar con ñeñeñe. Y hay veces que nos recostamos. Hay veces que estamos buscando excusas y Dios dice, pero bendito, ¿hasta cuándo? Pero aún así Dios insiste en nosotros. Es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. ¿Qué dice Pablo en el primer capítulo? ¿Por qué insisten en estar pidiendo leche cuando ya deben de estar comiendo vianda? ¿Cuántos cristianos les gusta la leche y no la vianda? Alaba. Pero tú le das un librito de motivación y se lo chupan completo. Lo llenan de marcadores. Y lo marcan. Pero cuando tú lo pones a estudiar la palabra, ahí le da culillo. Y eso no hay quien lo entienda. Eso es muy complicado. Pero te joteaste el libro ese para llenar tu mente y tu corazón de basura. Pero la Biblia no la quiere profundizar. No, yo lo escucho los domingos cuando el pastor la predica, que nos da todo digerido. Que chuchin. Si no, tengo esa batalla con mi hija allá afuera, que es un libro mío, que me hace mucho, acá no se lo digo a mamá, le digo, mamá, yo creo que en el aeropuerto tumbaron a Alex Campbell de una mujer con 4 hijos, le llevó a Puerto Rico, le digo, ay, ¿cómo hacer yo? Y hacer otro proyecto de que yo le dije, pero ayer tu esposo era el mejor y hoy es el malvado. Ya venían para Puerto Rico. Esos son libros feministas. Exacto. Y le digo, usted se casó en la iglesia. Ustedes confesaron delante de Dios. Ustedes se convirtieron. Ustedes ahora están un poquito fríos, no quiere decir que ustedes no pertenecen a Dios. Lamentablemente, la solución de sus problemas delante de Dios y con Dios. A mí lo que siempre me preocupa, mire, yo no puedo hablar no puedo, está la cámara. ¿Sabes lo que me preocupa de eso? Que mi queja también aquí en la iglesia. Acérquese a los líderes de la iglesia y al pastor. El pastor es una persona que usted debe tener acceso en cualquier momento. Mire, yo secularmente, a las personas que yo apoyo en sistema de información, yo le digo, no importa la hora, tú me llamas. Porque es que tú le estás diciendo a la persona, estoy disponible para ti. Y yo sé que si yo necesito en algún momento de esta persona, si él me dijo que lo llamara en cualquier momento, pues, Cuando ustedes a mí me llaman, yo hago una pausa y les escucho. No, pastor, usted está trabajando, no importa. Si usted me llamó, es por algo. Ahora, no me venga a llamar para decirme, pastor, esa escuela bíblica, ¿por qué usted no la ha publicado en el canal? Oye, pues, no me llame para eso, pero si yo veo una llamada de Anthony a las 2 de la mañana, yo la voy a contestar. Porque es una emergencia. Algo pasó. O Dios le habló algo, algo poderoso pasó. Entonces, hay pastores que no le dan su teléfono a la Grey. Porque es su vida personal. El pastor con vida personal. La vida personal del pastor, que nadie se meta en la vida personal del pastor. Que nadie se meta con los hijos o la hija del pastor. Dígame. Alaba. Paola, te quedaste seria. Tú no estás ahí. ¿Por qué? Dime, Natalia. ¿Qué se supone que yo sea en mi casa? Una carta abierta. Tengo que ser una carta abierta. Mi hogar no es perfecto. Tengo altas y bajas. Estoy en el proceso de educación igual que usted. Tengo los mismos retos que usted tiene con la adolescencia de sus hijos. Y que yo quiero que mis hijos vean que la iglesia es el lugar donde ellos tienen que estar. ¿Cómo ellos van a ver eso? Cuando ven el cuidado de sus hermanos para con ellos.
¿Cómo tus hijos van a ver eso cuando ven el cuidado que yo tengo para ellos? Mis hijos tienen que sentirse con usted como se sienten conmigo. Que vean que es una transparencia. Que donde su papá está, sus hermanos también están. Y si en algún momento compartimos juntos, que mis hijos vean que ustedes son los mismos. ¿Qué usted está haciendo con mis hijos? Usted le está predicando a mis hijos. Cuando mis hijos crecen, ¿cómo van a crecer dentro de la iglesia? ¿Desconectados de la iglesia o como parte de la iglesia? Parte de la iglesia. Alaba. Entonces significa que yo no puedo decir que yo tengo una vida personal porque el pastor es una figura pública que su vida tiene que ser expuesta porque es un ejemplo de liderazgo. Si yo tengo, yo claramente, y hablo ahora ya de mi vida para sacarla de ustedes. ¿Cuántas veces yo no he hablado de mi familia, de la relación con mi mamá? Un montón de veces. Pero la misma iglesia ha visto cómo Dios ha ido trabajando con esa relación. Yo le conté a la iglesia que yo empecé a pedirle la bendición a mi mamá. Eso yo lo fui en la iglesia. Y últimamente le dije que me estoy esforzando por llamarle mamá. Ya yo no sé cómo decirle por su nombre de pila. Yo llamaba a mi mamá por su nombre de pila. Y la iglesia lo sabe. Y últimamente no, yo le digo mamá. Y a mi padrastro le digo papá. Después de viejo, no, después de chamaquito, perdóname, con un poquito de cana. Un chamaquito en desarrollo. Porque todavía estoy en la pubertad, ¿sabes? Ahora me están creciendo pelos por la oreja. Sí, estoy en la pubertad. ¿Me siguen? ¿Qué usted ha visto? Que de la misma manera que la iglesia va creciendo, la familia pastoral va creciendo. Pero yo conozco pastoras, no lo voy a decir, que no son abiertos para la iglesia. Sea abierto. Háblele de sus hijos a la iglesia. ¿Cuál es el miedo? Para que la gente no se meta en su vida. Interesante. Y tú te metes en la vida de los hermanos. Exacto. ¿Y está mal? No, es otra cosa. Porque entonces usted tiene la Grey que ha sido mal educada. Mire, yo recuerdo Javier Colón. Wow, ese profesor. La primera clase que cogí con él no lo soporté. Unos chistes horribles que hacía y se quería hacer el gracioso. Y fue la última clase que tomé y me enamoré del profesor. Y él decía que muchas veces nosotros hemos mal educado a la iglesia. Y ahí está lo que Elizabeth acaba de decir. ¿Por qué? Porque el pastor se proyecta como demasiado perfecto y demasiado recto. Y perdóneme, hermano, nadie es así. Cuando usted ve una figura que es así, corra por su vida. Esa persona está desenfocada. Nadie es así. Todos somos personas sujetos a limitaciones. Y tenemos que aprender del carácter de Jesús. Nadie es perfecto. Vamos trabajando hacia la perfección. Que no es que vamos a ser dioses, sino vamos a hacer algo especial que Dios tiene para nosotros con un cuerpo glorificado, dijo Juan. Juan nunca dijo, usted va a ser un Dios. Juan dijo, vamos a tener un cuerpo glorificado, que eso es muy diferente. Y Juan dijo, ¿y cómo es? Le preguntaron. Juan dijo, no sé, pero es espectacular. Es espectacular. Así que la pubertad muere cuando estemos en la presencia de Cristo. Y ya los pelos en las orejas no nos crecen más. Chacho, me tienen Harrison. Duda, pregunta. ¿Cómo usted interpreta ahora la cena del Señor? Por eso yo hago aquí una cena abierta. Nunca. Pastor, ayer hice tal cosa mal, no importa, ven. Ven. Ven, no importa. Y recuerda que Dios quiere trabajar contigo. Y si entraste en esa reflexión,
es que hay oportunidad. Porque si lo haces sin que te importe, ya entonces tenemos problemas. Entonces tenemos problemas. Mira, en una ocasión yo dije en la iglesia, si tú consideras que la iglesia no es el lugar para provocar el cambio en tu vida, te soy bien sincero, mejor no venga a la iglesia. No pierdas tu tiempo. Así lo dije. Y hubo una persona que decidió no regresar a la iglesia. Y no voy a decir su nombre. ¿Por qué? Te estás engañando a ti mismo. No lo hagas. Porque te estás justificando en tu condición. No puedes hacer eso. Es muy diferente a lo que yo te estoy enseñando. Tú estás en la iglesia porque quieres agradar a Dios, no eres perfecto, es un proceso de crecer. Pero personas que vienen a la iglesia para justificar lo que están haciendo, no, estás mal. Estás en pecado. Estás tomando malas decisiones que te está causando daño a tú mismo. No, la iglesia es el lugar para tú. Tú has reconocido que tú necesitas crecer, que tú quieres salir de esa condición. No sabes cómo hacerlo. Te levantas y caes 3, o sea, subes un pie y te vas 4 para abajo. Sube 2 pies y te vas 10 para abajo. Pero te estás esforzando cada vez más y vas aprendiendo de tus errores. Pero cuando usted me quiere